Gloria a Dios. Mire, hay algo importante que nosotros debemos entender como cristianos, y es fundamental que nosotros comprendamos el valor de cada una de las etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Sobre todo cuando hablamos de la encarnación, ¿verdad? Esa encarnación que vino en el poder del Espíritu Santo y que pues los detractores dicen, no es posible que haya nacido sin la intervención de un varón. Esa vida que llevó nuestro Señor Jesucristo en la tierra, con aquellas credenciales con las cuales acreditó, demostró que era Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, la ascensión, y verdad también el valor profético que tiene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los sufrimientos que tuvo y que padeció a causa nuestra, ¿verdad? Cuando hablamos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender algo. No lo hizo porque lo tenía que hacer, lo hizo voluntariamente. Él en su humanidad se humilló hasta la muerte de cruz. Dice Filipenses 2, versículos 7 y 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay otro pasaje ahí, por citar uno más, del libro de Hebreos 10, versículos 5 en adelante, Hebreos 10, ¿verdad? Versículos 5 en adelante, y dice así, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, el salmo al que se refiere este pasaje del libro de Hebreos es el Salmo 48, versículos 6 al 8, no lo lea, anótelo nada más, pero cita la versión de los 70, la Septuaginta, que dice, me preparaste cuerpo, ¿verdad? Mas me preparaste cuerpo. Pero la versión original en hebreo dice, has abierto mis oídos. Y esto era en referencia a la ley establecida ahí en Éxodo 21, 5, 6, en relación a los esclavos, que terminando el periodo de su esclavitud, después de 6 años, si ellos voluntariamente querían seguir con su amo, les perforaban el oído con una lesna, ¿verdad? Y eso demostraba que ellos voluntariamente querían estar con su amo. Ya no era porque fueran esclavos por estar pagando una deuda, no, era porque ellos aceptaban voluntariamente y deseaban, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos dice la Escritura, que él voluntariamente decidió humillarse, ¿verdad? Humillarse en la forma de siervo para en obediencia, inclusive morir en muerte de cruz. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy característico que habla precisamente del dolor del siervo sufriente. Es precisamente en Isaías
del capítulo 52, versículo 13 al 53, versículo 12, y habla precisamente proféticamente del sufrimiento, el siervo sufriente. Y algo importante que debemos aprender o reconocer, que el siervo lo hizo, no, el dolor que él padeció, el dolor que él sufrió, lo hizo de manera voluntaria, y no porque dijera, ay, me agrada sufrir, no, sino puesto los ojos delante del gozo, ¿verdad? En el gozo que iba a alcanzar con ese sufrimiento. Dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y si esto lo comparamos en el Nuevo Testamento con Hebreos 12:2, que dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué significa esto? Si usted quiere aprender a tocar algo, a brillar en algo, a tener alguna habilidad, tiene que sufrir, pues a lo mejor abstenerse de algún alimento, practicar, esforzarse, ser constante. Si otros están divirtiendo, pues usted tiene que practicar, ensayar. Si otros están comiendo, pues usted abstenerse. Implica un sacrificio. Pero dice, bueno, vale la pena por el objetivo que voy a alcanzar. Y entonces, eso entendiéndolo en nuestra capacidad humana, pero en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia, dice, lo sufro, lo voy a padecer para salvar a todos. Dice, quedó satisfecho, ¿verdad? La iniciativa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión y todo este proceso de la salvación, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar, viene del Padre. Y el contenido de esa copa que iba a beber nuestro Señor Jesucristo, el contenido era la muerte. El contenido de la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces viene la respuesta del siervo sufriente. Sí, me la tomo, ¿verdad? Una vez que fue confortado por el Espíritu Santo, dice, sí, la tomo. Dice, ese sí que nos volvió a nosotros justificados. Pero en esa voluntad, como dice este pasaje, dice en Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál era? El hágase tu voluntad y no la mía. Esa era la voluntad del Padre. Que tuviese que morir en la cruz el Hijo para que nosotros fuésemos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez, solo una vez, suficiente, un sacrificio único y suficiente para la salvación de todos. La descripción que hace el libro de Hebreos es tremenda, es algo así como diciendo, mira, no menosprecies, no es cualquier cosa, porque dice en Hebreos 2:17, que en adelante dice que padeció siendo tentado en todo para poder socorrernos. Él todo lo que padeció siendo tentado o sea, lo se entiende, porque lo padeció, porque fue tentado en todo, pero en Hebreos 4:15 va un poquito más allá, dice, tentado en todo según nuestra semejanza para poder compadecerse de nuestras debilidades. Porque podríamos decir, bueno, pero él pudo decir no porque era Dios. No, despojándose de esa divinidad, no dejando de su deidad, simple y sencillamente en su naturaleza humana, él fue tentado en todo, en semejanza de nosotros. No lo dijo, no dijo no al pecado, no porque fuera Dios, no, porque fue fortalecido por el Espíritu. Y como nosotros somos morada del Espíritu Santo,
también podemos ser fortalecidos de esa manera. Pero Él es el precursor, el que dijo, lo hago, lo hizo, y de esa manera puede entendernos, puede socorrernos, puede ayudarnos, ¿verdad? Dice que el sufrimiento, dice en Hebreos 5, 7 y 9, vamos ahí en Hebreos 5, del versículo 7 en adelante, dice ahí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aquí estamos hablando de hijo, si lee es en mayúscula, de la segunda persona de la divinidad, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, wow. Sufrió, lloró, gritó, obedeció, lo hago. Hemos sido hijos y somos padres. Y cómo nos lleva al desatino el que un hijo lo hace, pero con mal rostro, de mala gana, ¿no? O como hijos cuando a veces hacíamos las cosas, pero pues las hago, pero pues porque me las mandaste o porque me vas a castigar si no las hago. No, aquí estamos hablando de la obediencia del hijo, perfeccionado para decir, lo hago voluntariamente. No es mi voluntad, es la tuya, y esa voluntad del Padre divina, misericordiosa, es decir, los voy a salvar a todos por medio de este sacrificio. Y ese sumo sacerdote dice en Hebreos 7, del 26 en adelante, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo ante el Padre por nosotros. Y nosotros podemos tener entrada al trono de su gracia. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso que Él hizo, tenemos entrada al Padre. Por la obediencia del Hijo, por el sacrificio del Hijo. No cualquier sacrificio, sino un sacrificio de muerte. Y de muerte de cruz. Ahorita vamos a ver la dimensión de haber muerto en la cruz, porque no es cualquier muerte. Era una muerte ignominiosa, una muerte vergonzosa que padecían los criminales, al que no cometió pecado por nuestra causa, se hizo pecado. Y las tentaciones en su contra quisieron atacarlo, la acechanza del enemigo, comenzaron desde el desierto, cuando fue llevado al desierto después de su bautismo, ¿verdad? Y ahí comenzaron las tentaciones de parte del diablo. Y culminan ahí en el huerto de Getsemaní, en esa noche, en esa lucha, en esa agonía. Allí el maligno apretó todos con toda su fuerza, descargó toda su ira, descargó todo su coraje contra el Señor. Dice en Lucas 4:13 que después de haberlo tentado en el desierto, cuando no logró hacerlo caer, dice, se apartó de él por un tiempo. Pero vean cuando dice en Lucas 22:53, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, como diciendo, ahora sí, te dejo que hagas todo contra mí, descarga todo tu odio, todo tu coraje, toda la maldad que tienes contra mí. Y entre estos dos puntos, desde el padecimiento de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, hasta ese
huerto de Getsemaní. Fueron 3 años de ministerio donde tuvo ese enfrentamiento, esa oposición de los fariseos. No es cualquier oposición, era un constante estarle buscando a ver en qué caía, en qué lo prendían para poder decir, este está contra la ley, este está contra Moisés, este está contra todas nuestras instituciones, ¿verdad? Esa ingratitud que inclusive era algo tremendo. Sanaba a la gente milagrosamente y la gente era ingrata. Aquellos 10 leprosos que sanó y solo uno regresó. La gente le seguía mientras le daba alimento por las cosas que hacía. Era esa soledad en la cual nosotros podemos decir, quiero platicar. ¿Con quién platicaba el Señor? Con sus discípulos, todos lo incomprendían. Hubo hasta cobardía por parte de ellos. Sus familiares decían que estaba loco. La clase política decía que era un rebelde. La gente decía que era un comilón y que comía se juntaba con prostitutas y con pecadores. O sea, hablaban mal de él, que inclusive era un hijo ilegítimo. O sea, todo eso hablaban de él. La clase sacerdotal lo acusó de blasfemo. Todo eso tuvo que padecer el Señor. Pero no fueron solamente esos ataques a su nombre, a su persona, vamos a decirle, en lo que pensaban de él, el sufrimiento físico, ¿verdad? El sufrimiento en el alma, en el espíritu, en el huerto. Allá hubo una lucha. En el huerto hubo una lucha tremenda. Las fuerzas del mal descargadas contra el Salvador, contra el Redentor. Porque en la cruz ya no hubo lucha, en la cruz hubo tortura. Ahí ya estaba decidido todo, ya se había pasado lo anterior. Mire cómo lo describe, porque los evangelistas de alguna manera describen de una manera diferente, pero hacen énfasis cada uno de ellos del dolor y el padecimiento. Dice Mateo 26:37, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo utiliza 2 palabras del griego, que es lipeistai, es apenarse, y utiliza otra palabra que es ademonein, que es desazonarse por completo. Y en el verso siguiente les dice a Pedro, Juan y Santiago, mi alma está muy triste. Y la palabra que ocupa Mateo, la palabra original del griego es peilipos, que dice rodeado de tristeza por todas partes. O sea, así se sentía el Señor Jesús, desazonado, triste, por todo, rodeado de tristeza. Es un dolor tremendo lo que siento. Ahí así se sentía el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Y Marcos dice más o menos igual, pero Marcos utiliza ahí en Marcos 14, 33, 34, utiliza un verbo diferente de lipestai. Dice ectambestai, que quiere decir atónito de espanto. O sea, él estaba viendo lo que iba a pasar en su vida, en los próximos minutos, en los próximos días, en las próximas horas, el sufrimiento, el dolor. Es que la descripción que hacen, a lo mejor nosotros perdemos un poquito el contexto por la traducción al español, pero las palabras originales, como la describen los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, es tremendo. Es un dolor muy grande. Lucas 22:44 añade, puesto en agonía oraba con mayor intensidad y se hizo su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. La palabra es tromboi aimatos. No es que saliera sangre, caían gotas como de sangre, como sangre. Y es precisamente Lucas, el médico, el que describe esto. Esas gotas eran en tamaño y en color como sangre. Y es un fenómeno médico, fisiológico, que es posible cuando alguien está en un trance tremendo de aflicción. Eso estaba padeciendo el Señor Jesús. Mire, déjeme explicarle también el dolor, como la diferencia como lo sufren los animales a los seres humanos. Los animales no tienen carecen de una síntesis mental para poder tener
entender o sentir el dolor anterior con el presente. Ellos sienten el dolor como si fuera presente, porque carecen de la memoria para sintetizar esa capacidad. Usted le da una patada al perro, le duele, y lo llama y vuelve a regresar. El ser humano no. El ser humano acumula el dolor anterior con el dolor presente. Entonces, me ha dolido, me sigue doliendo, me está doliendo. Pero Jesucristo añade una dimensión más. En su presencia, el conocimiento de lo que va a pasar era no solo lo que he sufrido, lo que estoy sufriendo y lo que voy a padecer. Esa es la agonía que sufrió nuestro Señor Jesucristo. El dolor tan grande que Él padeció en ese huerto. Y es ahí donde, a sabiendas de lo que iba a suceder, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Puestos los ojos en lo que se iba a alcanzar, que usted y yo fuésemos salvos por ese sacrificio. Y añádale la flagelación, esa corona de espinas, zarzas así entrelazadas, clavadas en la cabeza, hasta fijarlas de tal manera que sangrase de la cabeza, ¿verdad? Dolor. La cabeza es algo que sangra demasiado. Es un lugar del cuerpo que cualquier herida es muy sangrante. Los azotes, 39 azotes, de acuerdo a la ley, quién sabe si a él le validaron lo mismo. Pero eran esas correas de cuero con una terminación de metal que al golpear en la piel se incrustaban y al jalarlas desgarraban la piel. Un sufrimiento tremendo. De tal manera que cuando Pilato les dice, pues dice ahí en Juan 19:5, mirad al hombre, o sea, como diciendo, mira lo que queda. O sea, ¿qué más quieren que le haga? Si aparte no lo encuentro culpa alguna, para mí es inocente. Ese dolor, ese sufrimiento, los insultos, no se diga. Lo acusaron de samaritano, de poseído del demonio, de las burlas de los soldados. Fue acusado de blasfemo, de loco, de revoltoso. Y en una soledad radical, colgado en la cruz, entre el cielo y la tierra, como vomitado simultáneamente del cielo y vomitado simultáneamente de la tierra, desnudo, porque algunas imágenes son muy pudorosas y lo dibujan como cubriéndose sus partes. No, desnudo. La Biblia dice que fue despojado de sus vestiduras, expuesto a la vergüenza, golpeado, humillado, insultado, en solitario. Y lo que es más, en la divinidad, al que aborrece el pecado. Imagínese a usted que lo llenaran de algo asqueroso en todo el cuerpo, que le untaran todo el cuerpo de la sustancia más asquerosa y más repugnante. Al que no hizo pecado, por nuestra causa, se hizo pecado. La sensación de decir, yo que aborrezco, que soy santo, en este momento soy pecado. Soy pecado porque estoy cargando con el pecado de todos. Y en esa desnudez, dice Apocalipsis 7, 13 y 14, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecidas en la sangre del Cordero. Qué gran sacrificio, cuánto dolor por mis pecados, por los pecados del mundo.
Y lo que le quedaba ahí, lo regaló en ese momento. 3 grandes cosas le quedaban: el perdón a sus verdugos, su reino a un ladrón y su madre a un discípulo. Ese tormento, ese dolor, y no es suficiente, clavado en la cruz, ¿verdad? De tal manera que los clavos estaban en esta mano, donde comienza la mano, donde comienza el pie para que no se desgarrase, colgado, para que muriese aún en el cansancio, aún en el dolor de asfixia. Llevaba horas morir de esa manera. Pero a él no le fue quitada la vida, él la entregó. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y ese Dios mío, ¿para qué me desamparaste? No es un por qué, es para qué. Y no está pidiendo explicaciones, sino está demandando objetivos. ¿Qué hacemos con esa cruz? Con ese regalo, con ese sacrificio, con ese inmerecido sacrificio. Cuando tengo sed, algunos piensan, es que estaba totalmente deshidratado. No, compartió los tormentos del infierno. Hay una parábola del Señor Jesús donde de Lázaro y el rico le pide, manda a Lázaro para que siquiera moje mi lengua por el tormento del infierno. Y tenía que morir así porque la forma como los judíos ejecutaban la pena capital, la pena de muerte, era por lapidación. Pero a los judíos en ese momento, en ese tiempo, les había sido quitada esa facultad, solo la podían llevar a cabo los romanos. Y los romanos mataban por crucifixión. Por eso cuando dicen en los salmos proféticos, Salmo 22, 16, dice, horadaron mis manos y mis pies. Y en el Salmo 34, 20 dice, no fue quebrado ninguno de sus huesos, lo cual confirma Juan en su evangelio. Era vergonzoso morir colgado de un madero. Era la muerte de un criminal. Y murió de muerte de cruz. La Escritura lo confirma. Por nosotros se hizo maldición. Maldito el que muera colgado en un madero, decía la ley. Fuera de la población. Pero era necesaria su muerte para que nosotros fuésemos salvos. Dice Primera de Juan 2:2. Dice ahí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Juzgado, acusado, injustamente, con pruebas falsas, testigos falsos. Sentenciado a morir de la manera más ignominiosa, más vergonzosa. Merecemos tanto amor. Cierre sus ojos. Tomaste mi